Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes del Portal del Villegas, que cuenta como de costumbre con Nicole Rodríguez, quien está ahí lista y Hola preparada para Fernando, saludarlos. los ¿Sí? saludo, ¿cómo estás? Déjame acercar el Estamos. micrófono. Eso ya hoy en día a mi edad, estar ya es suficiente, el seguir estando. Bueno, estimados, antes de partir el programa les quiero recordar que está auspiciado por Hey y Remodeling. Son dos empresas que están vinculadas a los mismos empresarios. Una, Hey, es corredora inmobiliaria, tienen métodos especiales, funcionan muy bien, trabajan de lunes a domingo todo el día, tienen métodos innovativos y se hacen cargo, y esto es muy importante, de pocos encargos. Eso significa que se concentran y obtienen resultados. Así que si usted tiene media estancada por ahí una propiedad que quiere vender o arrendar, póngase en contacto con Hey. Y la otra empresa es Remodeling. Es una empresa de remodelación que tiene especialistas profesionales para temas de pisos, paredes, o sea, pintura, muebles de cocina y lo que usted quiera. Tienen arquitectos, pintores, mueblistas, pisistas, no sé cómo decirle a los expertos en pisos para arreglarlos o cambiarlos. Usted no necesita pedir todos los servicios al mismo tiempo. Puede ser solo una de todas esas cosas, la van a atender regio. Son una empresa que garantiza con puros profesionales y que está presente todo el tiempo, no desaparece en la nada. Esos son los auspiciadores de este programa. Y vamos a partir con, la pelota la va a partir como ya es tradicional, Nicole. Adelante, Nicole. Nicole, bueno, vamos con los temas que van a estar en la semana y que van a ser los temas prioritarios del día martes. Partamos con la gira del presidente Boric al Asia, al sudeste asiático. Su primera parada fue Japón y mientras grabamos ya se está dirigiendo a China. Varias cosas que decir. Nuevamente, una gira del presidente termina siendo poco importante o irrelevante frente a casos que empiezan a ser polémica y que empiezan a causar revuelo en Chile. Cada vez que viaja se dan a conocer antecedentes nuevos de situaciones particulares del gobierno, por A o por B. Y en este caso fue la situación de Procultura, que tiene una particularidad que después les voy a comentar, pero que al final de cuentas empieza a tocar, a rasguñar la línea más cercana al presidente Boric. Y toda la polémica además porque se entregaron las carpetas investigativas a las partes que están involucradas en el proceso. Esto no tiene que ver con el fiscal Cooper directamente, porque están pidiendo la remoción del fiscal Cooper, porque el Frente Amplio dice que esto es espionaje político. Importante recordar que cuando hay interceptaciones telefónicas son porque un juzgado dio el permiso de poder hacerlo, así como le negaron la interceptación telefónica del presidente Boric. Pero aquí está el Poder Judicial, a diferencia de lo que querían hacer con el levantamiento bancario que querían sacar en la ley de Marcel, en la ley de este gobierno, querían sacar al Poder Judicial para poder pedir un levantamiento bancario, sino que hacerlo administrativamente. Bueno, aquí se pide la remoción y el escándalo del Frente Amplio es que deriva y gira la pelota hacia un espionaje político que no va con mucha relación a lo que ha contestado La Moneda, que dice que hay que esperar las instituciones, algo bastante más polite. El ministro Elizalde dice en una declaración, el presidente es una persona honesta, Sí, para que sí, nos sí, quedemos tranquilos. sí, Sí, claro. estamos todos claros. Y Sí. la ministra vocera, Aysén Echeverry, dice que él no tiene nada que esconder, algo que tú hiciste un punto en el programa del día lunes. Efectivamente, hay poco que esconder, Porque ya se supo porque todo. porque se supo todo claro, a lo mejor no hay evidencias para poder presentar en un tribunal, para poder llevar al estrado al presidente Boric, pero al final de cuentas, ¿estamos ante qué? Estamos ante una fundación que se creó en el año 2009, que no tenía muchos movimientos económicos ni financieros, tenía relaciones por ahí con el mundo político, pero la realidad es que entre el año 2001 y el 2022, año que asume el presidente Boric, la fundación aumentó 10 veces su ingreso, es decir, pasó
de 316 millones a 3 millones de dólares. Entonces uno dice, bueno, qué suerte que tienen o que bien hacen su trabajo, ¿cierto? Sí, eso debe ser. Eso es, que hacen muy bien su trabajo. Y entonces, ¿con qué nos estamos encontrando? Estamos pasando de Democracia Viva, que parecía un lote de amigos que hicieron esta fundación para poder financiarse ellos mismos, financiar también algunos sindicatos, porque también utilizan esa plata para tener estas fundaciones en algunas poblaciones y hacer política. También lo utilizan para poder financiarse ellos mismos y para poder vivir de la política, llamémoslo así. Entonces, el caso de Procultura es parte de eso, pero tiene dos elementos que yo quiero destacar acá y que lo hacen más grave aún. No solo por los 3 millones de dólares en los cuales aumentó su ingreso. Uno es que estamos pasando de una red de fundaciones de papel creadas para defraudar al fisco, con tráfico de influencia, etcétera, y nos estamos acercando a través de Procultura a una trama de financiamiento ilegal de la política y de los políticos. Es decir, lo más cercano, si no igual, a lo que vivimos en la etapa de la concertación, cuando ya estaba Michelle Bachelet en el gobierno y se descubrió que llevábamos muchísimos años en Chile con las empresas pasándole plata a nuestros políticos y parlamentarios y a las campañas políticas a través de un mecanismo que llamaban estas facturas falsas o ideológicamente falsas o boletas falsas. Bueno, aquí nos estamos encontrando con algo similar, si no lo mismo, pero con un elemento adicional. ¿No lo hace peor? Yo creo que sí. Las campañas de la época de la concertación financiadas por Sokimich, por las pesqueras y que corrompieron a toda la clase política por más de 30 años, eran platas de las empresas, que después se pagaban favores políticos haciendo leyes muy acomodadas para esas empresas, puede ser, pero venían de la caja de las empresas. Lo que estamos viendo acá en Procultura es que el financiamiento viene directamente de las arcas fiscales, porque a compromisos de pago futuro, Procultura lo que está diciendo, yo no te puedo pagar porque esa plata la gasté en la campaña de Boric, tal cual como se transcribió, y ahora le estaban exigiendo que le pagaran con la plata que le estaba entrando a Procultura. Es decir, salimos del financiamiento ilegal de las campañas de las empresas, del mundo privado, a la caja chica, a la caja privada, y ahora estamos en un financiamiento ilegal de las campañas y de los políticos directamente de recursos públicos. Eso es lo que lo hace aún más grave, siendo todo grave, aún más grave. Bueno, se podría decir que con esto se está cumpliendo el ideal socialista de estatizarlo todo. Se estatiza ahora la corrupción y la transferencia y el financiamiento de la política. ¿Hasta cuándo van a estar solamente los explotadores y los capitalistas financiando la política? Esto tiene que ser el Estado que nos representa a todos, el que corrompa, el que transfiera fondos, el que cometa todos estos actos. Así es que me parece un paso hacia adelante en nuestro camino hacia la sociedad del bienestar, el estado de bienestar. Y por supuesto hay que empezar con el bienestar de alguien, y ese alguien son los políticos que reciben las plata. Por alguien hay que empezar, pues, Nicole. No pueden partir al mismo tiempo con todos nosotros. A ti no te ha llegado nada del Estado, a mí tampoco, todo lo contrario, nos sacan, el Estado nos saca, pero tenemos que esperar en la cola el turno, que cuando nos toque que a nosotros nos lleguen boletas falsas o billetes en un sobre que fue pasado debajo de la mesa, ¿no? Como fue una práctica tan novedosa que se inició en el gobierno de la Concertación, recuerdo. Pero ahora eso se debe haber industrializado. Lo que era un acto artesanal de corrupción o de irregularidad se ha convertido en un sistema. Esa es una de las novedades que trajo el gobierno de Boric. Sistematizó, regularizó, una palabra que les gusta tanto, regularizar, regularizaron la corrupción, la transferencia de fondos, el robo a las arcas fiscales, la exacción de los fondos de los privados. Ahora todo eso funciona, como dijéramos, conforme a la ley, por así decirlo. Es la nueva estructura, es la nueva ética. Estamos entrando a un nuevo mundo, Nicole. ¿Sí? Eso, lo que pasa es que nosotros, especialmente yo que soy mucho más viejo que tú, no entendemos esto porque somos de otra generación. Nosotros creíamos que un ladrón era un ladrón. No, no. Eso es una manera anticuada y reaccionaria de ver las cosas. No,
es un actor social, es un agente de cambio, es un luchador. El luchador, tú comprenderás que uno no puede luchar con los bolsillos vacíos, ¿no? Hasta los soldados de ejércitos normales reciben un sueldo, de ahí viene la palabra soldado, que recibe un sueldo, un salario. Así que a mí me parece que todo esto está en sintonía con los tiempos y somos nosotros los tontos que no nos hemos sabido adaptar y entender esta nueva realidad. ¿Cómo lo llaman ahora? La nueva normalidad. Y en cuanto a los viajes, termino aquí, en cuanto a los viajes presidenciales, tú mencionabas que cada vez que sale ahí explota alguna cosa. Bueno, algún mal pensado podría creer de que entonces no son viajes, sino que está arrancando. Está arrancando. Claro. Y va por segunda o tercera vez a China. ¿Qué tanto amor tiene por Jinping este hombre, por Dios? ¿A dónde nos quiere arrastrar? Bueno, veamos qué nos dicen los Sí. tiempos. Hablemos de China porque el resumen de los encargados, los expertos en geopolítica y de los analistas, y aquí no hubo dos miradas, fue cuidado con el viaje del presidente Boric a China. Incluso se comentaba que no había, antes del anuncio de que el presidente Boric iba a China, no había nada muy preparado, fue bastante sobre la marcha. Y esto tiene la mano de Lula. Acuérdense que el presidente Boric viajó a Brasil y Lula le prometió que lo iba a acercar a Xi Jinping en una reunión bilateral o en un Zoom que hicieron ahí. Entonces, esto va mucho más allá de los intereses en política exterior de Chile. Esto me parece que tiene mucho más olor a los intereses del De Boric. socialismo latinoamericano de la mano de Lula y de Petro. Se repitió la frase durante el fin de semana sobre los riesgos del viaje del presidente Boric a China. Pasó por Japón, porque mientras grabamos ya se está yendo. Pero al lado de las reuniones que va a tener en China pasa a ser prácticamente irrelevante. Y el punto es el siguiente. ¿A qué va a China? ¿Cuál es la excusa? ¿Cuál es el argumento? Al cuarto encuentro de ministros de Relaciones Exteriores de China CELAC, que es la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Varios se preguntan, perdón, momentito, ¿por qué no va el ministro de Relaciones Exteriores? Si no es necesario, no era Sí, necesario que sí, fuera. depende. Yo creo, Depende. Bueno, depende. también les, también les comento que va a estar Lula y Petro en esa reunión y Oye, después va a haber, dime. no, una cosita chiquitita. Eh, Fue a presentar su currículum vitae, digamos, para ofrecer sus servicios a futuro, como está haciendo toda la izquierda latinoamericana. Y termino aquí recordándoles a ustedes una cosa que espero que lo vean y lo busquen en YouTube. En este día en que celebraron el triunfo contra los alemanes, los rusos, eh, Lula fue a Moscú, por supuesto, a besarle la mano a Putin. Y no estoy exagerando. Por favor, vean las imágenes de cómo el guatón guachuchero se acerca a Putin en un salón majestuoso en el Kremlin y le faltó poco por caer de hinojo. El gesto así, como que fue un acto espontáneo en su espalda, como que empezó a inclinarse, quizás alguien le sopló, cuidado compadre, no muestre tan claro que usted es un sirviente de Putin, pero ya estaba así medio como agachado, dando la mano así como para arriba. Así que sí, Lula debe estar también de presentador de Boric y de los otros que quieren encontrar pitutos a futuro para facilitar la entrada de China en Latinoamérica. Necesitan empleados, necesitan lacayos, necesitan funcionarios. Así que van a presentar sus currículum. Compadre, oiga, Chimpín, yo fui presidente de Chile, así que en una de esas le puedo ser útil. Bueno, claro, esa es la idea y el presidente Boric ha hablado de la neutralidad que debe tener Chile y varios dicen sí, China es nuestro principal inversor o el segundo, después viene Estados Unidos, pero en pelea de perros grandes, Chile no tiene nada que hacer y Nada tiene que que hacer. mantener una estabilidad muy inteligente para no enemistarse con ninguno de los dos, pero tampoco para tomar partido. El punto es que cuando tú ya te has juntado 4 veces con Xi Jinping, no de manera
bilateral o directamente, sino que a través de distintos foros, y has visitado China 2 veces, hay una declaración política. Eso de decir soy neutral, pero me junto con uno y no con el otro, a lo mejor en el otro lado no le dan reunión. Pero No, acuérdense que la última vez habló de que Trump actuaba como un emperador. ¿Alguna vez Boric ha criticado a Xi Jinping? no, Acuérdense que cuando la primera vez que viajó a China, iba con la banderita de los derechos humanos y el embajador en Chile, el embajador chino en Chile, le dijo a Boric en una entrevista, no le dijo directamente, pero lo dijo en una entrevista, que tenga cuidado con mencionar el tema de los derechos humanos. Y la mencionó solo en una reunión con unos universitarios que habló de la rebeldía, etcétera. sí, sí, ¿Alguien sí. ha escuchado, alguien ha escuchado en este viaje que va a hablar de los derechos humanos? Ahora, ojo, que el tema de los derechos humanos en China no es un tema abstracto, así como un cliché. Resulta que para los parámetros que supone que este gobierno defiende los derechos humanos, China no cumple el estándar. Primero, no hay libertad de expresión, no hay libertad de opinión, etcétera. Y si nos vamos ya a una situación mucho más dramática, ¿qué pasa con las minorías musulmanas donde está constatado? Hay un periodista de la BBC, después le voy a ¿Contratado decir qué? el nombre, que ¿Contratado tuvo que que los salir maltratan? de... ¿Cómo? ¿Contratado que los maltratan? ¿Eso está constatado? A los Constatado no musulmanes. solo que los maltratan, hay campos de concentración porque a ellos llaman reeducación. Sí, sí, Un sí, claro. periodista de la BBC que tenía pase o permiso para trabajar en China tuvo que escapar y hoy vive en Taiwán, producto de que se metió en estos campos de concentración y demostró y constató con evidencia cómo eran violados además físicamente. A las mujeres no se les permitía tener más de no sé cuántos hijos, la reeducación significaba que no podían profesar su religión, tenían que hablar otro idioma, etcétera. Bueno, nada de eso, acuérdense que eso ya es el pasado. Entonces, si uno ve que por default no tiene ningún gesto con Estados Unidos, ni buenas palabras o palabras de buena crianza con Donald Trump, entonces efectivamente viajar a China es hacer un punto político, es hacer un Eso. guiño y esa neutralidad termina por no existir. Esto Así del es. encuentro empresarial, además, son 55 años del restablecimiento de las relaciones China-Chile, se pudo también, así como la reunión de la CELAC, se pudo haber hecho a otro nivel. Cuando las reuniones se hacen a nivel presidencial, es decir, la primera línea, no hay nada más después de ello, significa que es una postura. Todo lo que está Así. en la capa intermedia puede funcionar así, juntándose, bueno, es una obligación ir, pero no es lo que está ocurriendo con este viaje. Y para terminar, todo lo que les dije termina siendo también para encubrir dos situaciones que sí nos va a posicionar como Chile. Uno es que llevan mucho tiempo diciendo que Chile debería ingresar a las BRICS, que va a ser la próxima reunión. Se dice que eso es lo que van a hablar, lo que va a hablar Xi Jinping o el vicepresidente. Ahora parece que no se va a reunir con Xi Jinping, sino que con el vicepresidente Con el de ascensorista. China. Es decir, Chile va con su presidente y Xi Jinping no se reúne con Boric, sino que el vicepresidente. O sea, ya nos bajaron de Perfecto. categoría porque son gestos, ¿ah? Sí, Pero el sí. punto es que Chile quiere ingresar a las BRICS y además se rumorea también que se quiere tener una presencia más importante en la CELAC, que es la próxima reunión regional, y que Lula y Petro están haciendo esta tripleta con Boric para poder tener un frente a la posición de Estados Unidos. Es bien surrealista considerar que un dirigente de segunda categoría estudiantil, dada la posición que tiene, es capaz de llevar a Chile a tal o cual situación geopolítica grave y estratégica, ¿no? Es realmente impresionante que un tipo como Boric, que no es precisamente Talleyrand o Abraham Lincoln, sea capaz de hacer tal cosa, de arrastrar a todo un país a una alianza tácita o expresa con otro eje, con otra civilización, con otro mundo. En cuanto a los empresarios que lleva de vez en cuando, son de muestra nada más, son para darle una apariencia, tú lo dijiste, una apariencia de que está interesado en el desarrollo económico, está interesado en el desarrollo económico. Debería llevar a Osandón para
y al otro fulano este que va a hacer bicicleta estacionaria en los gimnasios, ¿cómo se llama este otro? Moreira, ese Moreira. Moreira, esos dos Sí. genios debiera llevarlos para también el aspecto político, ¿no? Que se diga además que esto es transversal. Bueno, antes de continuar con esta farsa que tiene lamentablemente resultados que van a perjudicar al país en un grado u otro que no conocemos todavía, permítanme, amigos, recomendarles algunas cosas. Primero, AutoWolf, la empresa que va a su casa a dejar como nueva la carrocería de su vehículo en 24 horas delante de sus ojos, y que además ahora tiene una automotora que obviamente con una empresa que arregla carrocerías, tienen clarísimo el panorama de toda la gente que quiere vender o comprar vehículos. O sea, esa es la diferencia entre esta automotora y otra. Esta automotora tiene el índice puesto en la vena aquí, en la muñeca del mercado de compra y venta de automóviles de segunda mano. Así que si usted está en esas, vaya al local de ellos que está en Vitacura, averigüe con autoworld.cl. Continúo con Kame ERP, un software para gestión empresarial integral, lo abarca todos los aspectos de una empresa: contabilidad, finanzas, logística, etcétera, etcétera. Tiene un módulo de inteligencia artificial, no se cansa, no se duerme, no se queja, no reclama, ni sale a tomar cafecito con la secretaria. Este software es muy accesible en todos los sentidos de la palabra, aprender a usarlo, el costo que tiene. Yo le sugiero que entre al sitio kame.cl y vea los detalles y maneje su empresa como debe ser. Continúo con el Learning Group, learninggroup.cl, donde están dando unos cursillos muy interesantes para que usted se convierta en un eficiente corredor de propiedades. El corretaje de propiedades es algo más que salir a correr por las calles a ver si hay alguien que tiene un letrero que dice se vende. Hay que saber un montón de cosas para hacerlo bien. Legislación, conocer el mercado, el barrio, las disposiciones municipales, un montón. Esa es la diferencia entre un corredor aficionado y un profesional. El Real Pro. Continúo con el método EVE. Si usted es de estas personas, que son la inmensa mayoría, que están muy preocupadas de su cuerpo y quieren verse mejor y salen a correr y hacen esto y lo demás allá y ya. Nadie tome esto como una alusión personal. Bueno, hay imperfecciones, estimados amigos, que no desaparecen corriendo alrededor de una plaza ni tampoco bajando de peso. Para eso está el método EVE. Con eso usted elimina, por ejemplo, la celulitis. Este método se trajo de Corea del Sur, esta gente sabe mucho esas cosas, y está esta institución que se llama Método EVE, que tiene un local en Vitacura, tiene otro en Concón y pronto va a tener otro en el sur de Chile. Si es que ya no lo tiene, infórmense ustedes mismos en métodoeve.cl. Si quieren eliminar esas impurezas, no solamente la celulitis, hay otras cosas, pónganse en manos de ellos. Dicho lo cual, Pasamos a pasemos a estudio. algo que sea distinto, por favor, a Sí. Gabriel Boric, que ya No, está es empezando a que saturar un poquito. todo tiene que ver con él, porque tú Sí, comprenderás sí, que es verdad, es si verdad. estás viajando a un encuentro empresarial y tú y tu gobierno está involucrado en financiamiento ilegal de la política o sacando platas fiscales a destajo con carretilla, ¿cómo tú le vas a decir a los empresarios que vengan a invertir? Él dijo en Japón que parte del orgullo de Chile es que somos serios y hay una política de Estado. Sí, éramos serios. Efectivamente, Somos Chile serios. es un, Sí, sí, Chile es sí, un país pequeño, pero efectivamente, muy y vendía serio. seriedad. Sí, es Sí, verdad, en la época vendíamos que éramos un país serio con reglas estables. somos Y tan resulta, serios. pero ya no Entonces, lo somos. Y eso es parte oye, del desafío de un futuro gobierno, ¿no? nunca lo De fuimos. volver a restablecer ese Chile serio con reglas estables que se perdieron durante los últimos, ¿cuánto ponemos? Desde los... No, no es desde es desde el gobierno de Bachelet 2, yo diría. Yo creo que nunca hemos sido un país realmente muy serio. Lo que pasa es que éramos un Bueno, país que quería parecer serio, que creía que era una virtud ser serio, que simulaba ser serio, pero no éramos serios. Ahora ya no nos importa a los que gobiernan y a la horda que los acompaña esto de la seriedad. Les parece una huevada, digamos. Eh, Simplemente, yo como te digo, la nueva normalidad. Así que yo no sé para qué sigue usando esa palabrita el señor Boric, de la que somos un país serio. Debería decir, somos un país caribeño, somos un país donde estamos ya pleto de caribeños,
donde se roba de destajo, donde se usa la carretilla y eso, si les gusta, bueno, y si no, no. Eso debiera decir. Pero hay que seguir mintiendo, porque esa es la otra que tienen, que son mentirosos, que somos un país serio. Yo no sé en qué éramos un país serio antes, ¿eh? Yo creo que hemos sido siempre un país hipócrita, que es muy distinto. Si nos hacemos los serios, nos hacemos los eficientes. ¿Te acuerdas de esa exposición en España que llevamos un iceberg, creo, un pedazo de hielo Hoy para en día proyectar la improbable. imagen de una mente fría? ¿Cuándo? ¿Cuándo hemos tenido una... No hemos tenido mente, en primer lugar, pero si la teníamos no era fría tampoco. ¿Qué es eso? Siempre nos ha gustado contarnos cuentos. Este es un país muy bueno para mentirse a sí mismo y a los demás, que somos el país acogedor, al estilo Chile parece, que somos un país serio, que somos un país que trabaja, que somos distintos a los demás latinoamericanos. Mentira. La única diferencia con ahora es que eso aumentó la falta de seriedad y que ya ni siquiera se intenta disimular. Eso Sí, creo bueno, yo. la diferencia es que a lo mejor ese cuento duró por mucho tiempo, Sí, porque a lo mejor no se notaba, no se traslucían esas deficiencias que tenemos como población y como país, pero también porque Chile optó por un modelo que el resto de Latinoamérica no optó. Y esa es la verdad, y ese modelo sí dio fruto y fue una sí, decisión sí, sí. acertada en su momento de abrirnos al mundo, a diferencia del Mercosur, que siempre se fue cerrando. Y se veía progreso, sí, al lado de otros países, pero eso cambió. Y otra de las situaciones, mientras le habla a los empresarios en Japón y a los chinos de que somos serios, sigue acá las repercusiones por la votación de la ley de fraccionamiento de pesca. Quiero decir varias cosas con respecto a esto. Uno es que en cualquier país serio, a propósito de lo que estamos hablando, Fernando, o un gobierno que se respeta a sí mismo o que exige seriedad, el subsecretario Salas, el subsecretario de Pesca, y en última instancia el ministro de Economía estarían fuera del gobierno. ¿Cómo es posible que se reconozca que en una discusión en el Congreso seria, en última instancia, esto no fueron las primeras instancias, se reconozca que se presenta una cifra equivocada y resulta que el ministro de Economía, este día mientras grabamos, este día lunes mientras grabamos, sigue defendiendo al subsecretario Sala? No sé de qué lo defiende, pero lo sigue defendiendo y no hay una petición desde el presidente Boric, desde el gobierno, a que salga el subsecretario Sala. Y por último, en un equipo, me refiero a un equipo como al equipo de gobierno, que tiene cierto estándar, el subsecretario Sala se vería forzado a salir. Como no lo tienen, son todos mediocres, son todos medio chanta para presentar su cifra y sus políticas para poder ajustarlas según como quieran ellos presentar las reformas o los proyectos de gobierno, como son todos iguales. No hay una mirada crítica, hay que No, defenderlo. Entonces el ministro Grau ha estado todo el día lunes defendiendo y diciendo algo súper simple como hay que repetir la votación en comisión mixta. Como si esto es serio, estamos legislando. Pero dicho eso, están yo en les quiero decir aprendizaje, algo. acuérdate. Están Es en un aprendizaje. están habitando los puestos. No, yo creo Yo que ya creo, aprendieron totalmente a ser tontos, fíjate. Se recibieron, tienen un doctorado en estupidez. No necesitan más aprendizaje. claro, y el ministro Grau en ese aprendizaje descarta que haya habido una intencionalidad. Mira, en general, en cualquier organización, y vuelvo a repetirlo de un país serio, el responsable de esto es la primera línea, es decir, el ministro. Y resulta que encontraron una excusa perfecta de echarle la culpa al equipo que preparó la cifra y el proyecto que está abajo del subsecretario Sala. No, 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 no. Los responsables directos siempre en El la cabeza. asesorista, es el Entonces, asesorista. acá, claro, el portero, acuérdate que a este gobierno le gustan los porteros. Sí, Entonces, mira cómo tienen tan trastocado el sentido de responsabilidad y de los cargos. Entonces pareciera ser que el ministro entonces es simbólico. El ministro no lidera. no, El, no es, mini- es el muy ministro bólico, no, no, no perdón, no es simbólico, es muy bólico, es simbólico. mucho, mucho, mucho. Bueno, dicho eso, quiero decir que me parece que después de este supuesto error, yo creo que no es que sea un error, yo creo que esta administración y en general este grupo político, en parte también
la exconcertación, se fueron acostumbrando a esto que llaman el voluntarismo y entonces como tienen una idea panfletaria de cómo tienen que ser las cosas, Así es. acomodan las cifras. Ese es el No es que haya punto. sido un error, es que se No. agarran de cualquier cosita que les sirva para argumentar que algo debe ser cambiado. Hoy día leí acerca, no es el tema que vamos a tratar, leí acerca de cómo se argumentó la reforma educacional, sacando en la época de Michelle Bachelet II con el ministro Izaguirre a cargo, cómo sacaron argumentos débiles para poder justificar esta gran reforma de la educación y sacaban un pincelazo por acá, otro pincelazo por acá. Lo mismo con la reforma tributaria de Michelle Bachelet a cargo del ministro Arena, que nos asfixió y nos sigue asfixiando. Sacaban cifras, hablaban de la OCDE por acá o de la OCDE por allá, otras cifras por acá, pero al final no tenía nada que ver con la realidad chilena y ahí nos tiene en el deterioro y putrefacción económica. Entonces, no es que sea un error es como, uy, se nos fue, sino que están acostumbrados a legislar o presentar proyectos de ley o a presentar ideas voluntariosas, ideológicas, de esa manera. Por eso no les parece tan grave en el gobierno y por eso no ha salido todavía el subsecretario Sala. Pero incluso con eso te quiero decir algo que yo creo que va por ahí. Sí, sí, eso es. Dime, porque quiero decir un punto con respecto a lo del... Hazlo, hazlo. Y esto es lo que me parece más importante. Me parece que el gobierno y a la cabeza el ministro Grau, el ministro de Economía, está buscando una excusa para poder retroceder y dar un pie atrás con esta ley de refraccionamiento pesquero. ¿Por qué? Porque se les vino encima la realidad. No Sí es. solamente tiene que ver con que Pacific Blue anuncie que el 2026 va a cerrar su empresa y que afecta directamente a más de 800 empleos, sino que 3.000. en su totalidad vamos como en 2.400 ya de esta cadena que se vería afectada de empleos en Talcahuano. No solamente entonces tiene que ver con eso, con que el gerente de Pacific Blue haya apuntado el dedo y decir esa cifra está incorrecta. Nosotros pescamos el 93% de la cuota y no el 60% como dijo el subsecretario. ¿Eso es irrelevante? No es irrelevante, pero no es el punto por el cual se votó esta ley. Y los parlamentarios están escondiendo, los que aprobaron, no el Frente Amplio porque no quieren volver a repetir la votación, pero todos aquellos que aprobaron esta ley se están escondiendo detrás de esa cifra mentirosa del subsecretario Sala para echar pie atrás porque se metieron en un problemazo, con una crisis económica gigante que se le va a producir a la zona, con manifestaciones. El martes está llamado a varios sindicatos a manifestarse a nivel regional y con un problema gigante de desempleo. Como se están chocando con la realidad, entonces están aprovechando este voluntarismo de la cifra para decir hay que repetir la votación. Me Bueno, parece que es toda una hipocresía porque están legislando con panfletos y la realidad les choca todos los días. así es, pues lo hemos dicho acá tantas veces que la realidad los golpea una y otra vez. Hemos dicho también muchas veces que ellos son un grupo ideológico y que para los ideólogos, para los que creen en una fe, el fin justifica los medios. Yo les quiero recordar, estimados amigos, que si ustedes examinan, háganlo con otra religión, porque con la de uno es más difícil. Si Más ustedes difícil. examinan los puntos de vista, los axiomas, las proposiciones de cualquier religión que no sea la de ustedes, porque eso cuesta mucho, van a decir, pero ¿cómo pueden plantear cosas tan contrarias a la realidad? Que evidentemente esto es un absurdo, pero usted vaya a decirle eso al seguidor de esa confesión religiosa y no le va a dar pelota, no lo va a escuchar o incluso lo va a agredir, porque para ellos lo más importante es la fe. El detalle de que en realidad el sol no gira alrededor de la Tierra, sino que al revés da lo mismo. Esas son puras leceras de los físicos. Y lo mismo pasa con las ideologías. En su momento en la Unión Soviética se rechazaba la teoría de Freud y la teoría genética porque era burguesa. No sé en qué sentido era contrario al dogma marxista, pero debe haberlo sido. En China, y hay una serie
que ustedes quizás hayan visto en Netflix en otro lado, muy interesante, que se llama Los Tres Cuerpos, algo así. Y esto es un hecho real, así fue, en que se rechazaba la teoría de la relatividad porque era burguesa. Bueno, así funcionan las ideologías. Entonces, esta gente que tiene una ideología bastante más penca en todo caso que el marxismo, porque son bastante chantas, es una lista de lavandería hecha con puros clichés, pero llamémoslo ideología para seguir. A ellos les interesa eso, montar un mundo en sintonía con esa lista de lavandería. Y por lo tanto, ¿qué les pueden importar las, suponiendo que las entendieran, que además no las entienden, qué les pueden importar las cifras? ¿Qué les puede importar la verdad? La verdad la reconstruyen, si tienen toda una teoría sobre eso. La verdad es lo que dice el director, digamos, del Comité Central. No, esto no son 4 dedos, son 3. Eso fue lo que dijo el secretario general del partido. Entonces, ahí los ves tú cambiando cifras, no entendiendo las cifras, importándoles un huevo las cifras, importándoles un huevo todo, porque ellos tienen esta visión. El estado de bienestar maravilloso, el paraíso, la revelación. Ante eso, ¿qué puede importar, Nicole, una cifra? ¿Qué puede importar? Es una pendejería para ellos una cifra. O que hayan 3.000 cesantes si cierra Pacific Blue. Otro detalle, o A sea, lo mismo. eso lo llamarían un costo marginal, una externalidad del proceso que, por supuesto, amigos, hay que romper huevos para hacer tortillas, que nos conduce al estado de bienestar. Esa es la manera de pensar. Y si ustedes no me creen, lean a Lenin, lean a Trotsky, lean a Carlos Marx, lean a Bakunin, lean a todos esos huevones. Perdónenme, pero eso es, léanlo. Pero mira, Y si tienen paciencia, lean a ese enano de anteojos español que es el gurú de estos fulanos acá en Chile. No sé cómo se llama, un tipo que lo pillaron además con actitudes, digamos, poco razonables con las damas. Bueno, tú ese dices enano ridículo, el claro, creador del el mecanismo de mecanismo. Podemos, Ese, ese, el pen, Íñigo ese, pen, Errejón. ese pendejo es el referente ideológico, ni siquiera más, ese gallo. Entonces, ¿qué esperan? ¿Qué puede importar que quiebre Pacific Blue o que queden cesantes o que las cifras son las erróneas? Si lo que interesa es el gran fin, compañero. No Claro. se olvide nunca de eso. El problema del poder, compañero. Después vemos lo demás. Yo nunca me he olvidado de eso que me dijo este amigo, a pesar de que era socialista, pero era un tipo muy simpático, Ramón Silva. Compañero, lo que interesa es el problema del poder. Lo demás lo vemos después. ¿De cuándo es después? Nunca. Nunca. Claro, pero acá hay un cinismo gigante de la Gigante. Comisión Mixta que votaron por lo siguiente. ¿Ustedes creen por un minuto que la ley de fraccionamiento pesquero se aprobó por esa cifra No, que además no. dijo el subsecretario de Pesca? No, po. Entonces no me vengan a decir los parlamentarios que votaron a favor y ahora se ven sorprendidos porque el Hemos sido. subsecretario de Pesca dijo que se había pescado de la cuota, se había pescado 60% y no el 93% que se había pescado. No es verdad. No. Entonces, claro, aquí se partió mira, aquí se partió una premisa que en parte es real y en parte no. Se parte de que es una ley corrupta y le llaman la ley Longueira. ¿Por qué? Porque efectivamente se constató, hay gente que está declarada culpable, que ha cumplido condena, se constató que hubo pago de las pesqueras a los políticos para que votaran a favor de ellos. Ok, eso dentro de todo es correcto. Entonces, una ley corrupta no lo sé, pero de que hubo financiamiento de las pesqueras por muchos años para que no les movieran el piso de las cuotas, etcétera, es verdad. Mal. Pero eso pasaba en un montón de industrias en Chile, como lo vimos con Sokimich, donde viajaba Carolina Toá con Ponce Lerú, en el helicóptero de Ponce Lerú, lo hemos visto en un montón de industrias y eso es parte del declive de Chile también. Pero ahora vámonos al tema de la pesca. Parten de la premisa que es una ley corrupta que hay que cambiarla. Pero nadie ha dicho realmente cuál es la parte que no corresponde de esa ley. Y algunos dirán, es que le dieron muchas cuotas a los industriales. Ya, perfecto, los industriales conforman un grupo de interés económico. Pero los artesanales, que También. en el papel parecen débiles, seguramente son más débiles que estas grandes pesqueras, que además estas Depende. pesqueras tienen inversiones en otros países también. No son esos artesanales de una caleta de pescadores que uno va a un puestito y le dice, jefe, ¿qué pesco hoy día? Y tengo 2 merluzas.
Los artesanales también son un grupo de interés. Y no solo eso, se ha constatado que para seguir teniendo la calidad artesanales, algunas familias dividen las propiedades de los barcos para que no aparezca una persona con una cuota mayor de barcos que lo que permite la ley, porque pasarían a ser empresas de mediano o mayor tamaño. Entonces, también acá hay intereses y los pesqueros artesanales tienen sus intereses. Mi pregunta es, ¿qué es lo mejor para la economía de Chile? Voy a ir a eso. Que le den más cuotas a los artesanales, cuánto empleo entregan los artesanales, o que le den más cuotas de una manera lícita, transparente, como le gusta decir al mundo político, a los pesqueros industriales que además tienen valor agregado porque ellos además Sí. producen harina, etcétera. Ok. Esa es la discusión que hay que tener. Esa Y eso discusión no voy se ha a, visto. esa discusión voy a examinarla en un momento más, estimado amigo, Muy bien. aprovechándome. Me he subido a los hombros de gigantes, como decía Newton. No me he subido a los hombros de nada. Van a acusarme de quizás que. Amigos, entrenainglés.com, una academia de inglés gestionada por profesores de verdad de inglés que dan clases online súper potentes, súper efectivas. Para aprender idiomas, a lo mejor son los cursos por internet y estos son muy buenos. Ahí están los detalles de cuánto cuesta, de cuánto dura, etcétera. Usted va a aprender a conversar, que es lo que usted necesita. Usted no necesita ser un experto en la literatura de Shakespeare, usted quiere conversar, entender y moverse en el mundo. Eso es lo que va a lograr. Continúo con Compreoro, compreoro.com, donde usted puede comprar oro y o plata en lingote o en moneda para tener no solo una reserva, una póliza de seguro indestructible, sino además hoy en día es una inversión, porque el oro y la plata, especialmente el oro, ha subido mucho de precio por el desorden económico mundial, que ya analizaremos si es que alcanzamos al final del programa. Compreoro.com. Sigo con zócalocomunicaciones.cl, una pequeña y muy simpática y agradable y eficiente empresa de comunicaciones que nosotros personalmente conocimos. Yo conocí, los conozco, he hablado con ellos, he estado con ellos, nos hicieron un gran trabajo en Osorno, son muy buenos. Y si usted necesita promover algo, hacer conocer un evento o que le organicen un evento, zócalocomunicaciones.cl. Sigo con Edisur, editorial chilena, que tiene un local en Compañía 1025, donde usted puede comprar un montón de libros de autores importantes. El único no importante soy yo ahí, porque tienen libros míos. Y además tienen una librería digital. Usted entra al sitio de ellos, edisur.cl, y hay una sección digital donde usted puede adquirir, obvio, libros digitales por un precio ridículo, libros que no están en papel. Y termino el bloque con el arquitecto Diego Sándor, que los está esperando en la región de los lagos para diseñarle casas completamente distintas a lo convencional, hermosas, acogedoras, cálidas, en real sintonía con el entorno. Y además un hombre que se mete en la construcción de la casa, no solamente hace el plano, para verificar que todo salga picho caluga, como se decía en la época de mi infancia, picho caluga, o sea, muy bien. Y respecto a lo que estaba hablando, es muy importante lo que dijo Nicole. Yo sé que va a sonar, la palabra correcta aquí es cínico, o sea, decir las cosas como son, sin importar. Hay que diferenciar, amigos, entre una ley correcta y una ley corrupta. Son dos cosas muy distintas. Hay que diferenciar entre el contenido de la ley y la gestión de la ley. Son dos cosas muy distintas. La gestión de la ley de pesca puede haber estado influida, y así fue probado, por dinero de las empresas. Ok. Todas las leyes son influidas por algo. A veces es por dinero, a veces es por presiones con pistolas al pecho, otras veces son con argumentos, o sea, todas las leyes se presentan con algún grado de argumentación. Las leyes no caen como manada del cielo. Algo las gesta, algo las produce. Lo que interesa es cómo es la ley. La cuestión que preguntó Nicole es muy importante y es esencial. Esta ley, por el hecho de haber sido manejada de una manera un poco oscurona, ¿es una mala ley o es una buena ley? ¿Sirve el país o no sirve el país? Esa es la cuestión. Entonces, esto de la ley corrupta es una completa imbecilidad de la izquierda, otra más que se suma a su stock de imbecilidades, que tiene, por supuesto, un propósito político, ¿no es cierto?, de legitimar a un sector político, de legitimar a Longueira, de legitimar a las pesqueras, de legitimar el sistema capitalista, de legitimar la ley también. Pero no, pues, examinemos el contenido de la ley, veamos cuáles son los resultados. Se agotaron los stocks, los cardúmenes, hay menos empleo, la gente se envenenó con el pescado que pescaron. O sea, veamos los efectos, veamos desde el punto de vista económico y también ambiental si quieren.
¿Cuál ha sido el resultado? Eso es lo que mide la calidad de una ley, no cómo se gestionó. Yo les puedo dar infinitos ejemplos de cosas que son buenas, mal gestionadas, y de cosas que son malas, gestionadas con la mayor pureza y buenas intenciones del mundo. Por eso que existe ese viejo refrán que el camino al infierno está empedrado. El camino al infierno está lleno de buenas intenciones, y malas leyes tenemos montones que fueron hechas con la mayor pureza, fueron hechas por el arcángel San Gabriel. Entonces, eso es lo importante. Y la otra cosa que dijo Nicole también es muy importante. Aquí hay gente que estaba también en sintonía con ese subsecretario de Pesca, y ahora se están escondiendo detrás de las... Esto me recuerda a esas señoras que han, con mucho complacencia, se han metido en la cama con alguien y después reclaman que las violaron, porque les conviene. Aquí los violaron con las cifras, dicen. Yo no sé si los violaron o se bajaron los calzones políticos, digamos, voluntariamente. Eso es un tema que está en las conciencias y en el espíritu y en el alma de estas personas, pero lo cierto es que aquí tenemos efectos concretos. Van a quebrar o van a cerrar sus puertas las pesqueras que dan empleo, que producen pescado, los que usted tiene en sus conservas, para comer el almuerzo o la comida. Un montón de efectos reales. Y Por una cuestión ideológica de estos perlas, que son ignorantes, que son hipócritas, y que están absolutamente capturados por una ideología, y de la cual tenemos que deshacernos, amados hermanos en Cristo, en noviembre, por favor. claro, ahora, efectivamente, creo que también es una buena, no sé si enseñanza, porque acá no estamos para enseñar a nadie, para las empresas y para estas grandes industriales, porque también ellos son culpables de haberse metido en Pero financiar es a todos entendible, ¿eh? estos, a estos. Es Yo, entendible. mira, yo entiendo que ellos tengan la intención de hacerlo y que golpeen puertas y dicen, viejito, te paso No, esto, te sí, financio esto. Lo que yo no entiendo es que los parlamentarios sean tan porosos, tan fáciles, si ¿no? lo entiende, Nicole, No, sí lo entiendo, está bien. lo entiende Pero, perfectamente. pero sorprendámonos un poquito. Ahora, hay Hagámonos los otro, sorprendidos, hagámonos los hagamos sorprendido. sorprendidos. Ahora, lo que sí hay que tener claro además, que aunque la ley no fuera del todo apropiada, que no es la mejor ley para la pesca en Chile, le están cambiando las reglas del juego a las empresas. Y eso a nivel internacional es brutal para inversiones a largo plazo. Cuando a ti te Sí, dan una cuota que se va a cumplir hasta el 2029 o 2030 y tú compras cierta cantidad de malla o cierta cantidad de material, bueno, hoy no se lo están respetando y en eso las empresas tienen razón, aunque no nos guste la ley como haya salido. Pero yo me imagino desde el día que se aprobó este fraccionamiento en la comisión mixta, como, por ejemplo, el alcalde de Talcahuano, que es del Partido Socialista, debe estar llamando al oficialismo a decir, mira, en el problema que nos metieron con este nivel de manifestaciones y con este nivel de descontento en un año electoral, además, en un año sí, electoral en que esa este es la... gobierno no se supone que está a favor del crecimiento. Acuérdate que es No, el gobierno no, del valor agregado y no, sí, eso del de la valor, oye, política nacional del litio que se convirtió en la política nacional del litio en un acuerdo a puerta cerrada entre Sóquim y Chicodelco. O sea, nada más oscuro que ese acuerdo. bueno, ¿qué se puede decir? ¿Ah? Ya, ya no tengo palabras. Señores, os confieso que se me ha agotado el stock de palabras para ver los múltiples y ricos, infinitos aspectos de quienes nos gobiernan en cuanto a sus virtudes teologales y cardinales. Me he quedado sin palabras, así que por el momento me voy a Nos dedicar, vamos mientras trato de a recuperar otra las cosa. palabras, de recordarles a Urantiacos. Esta es una cosa muy real, son unos creadores de software muy talentosos que se dedican a crear software a la medida de lo que necesitan las corporaciones de algún calibre. A la medida significa un software que está diseñado línea por línea para que responda a sus necesidades y no una adaptación. Fuera de eso, ellos le ofrecen el diseño del sitio web, muy importante, un buen diseño. La cantidad de malos diseños es impresionante. Oscuro, feo, poco claro, no da la información debida. Entonces hay que hacerlo bien. Producen también Moodle, que es otro sistema
aplicaciones móviles, un montón. Ahí está el paquete a mi derecha en el afiche. Así es que Urantiaco, estimados amigos, .cl. Continúo con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados dedicado a temas civiles, son especialistas, llevan años en eso, tienen muchos éxitos, tienen una muy buena tasa de éxitos legales y por lo tanto si usted tiene un tema civil normal que va a llevarlo de todas formas a un tribunal, póngase en contacto con Salinas y Ojeda en .cl. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, que son unos ingenieros que revisan la logística de su empresa, va a ver si detectan alguna fase de la logística que no está funcionando bien. Una vez que la encuentran, le ofrecen una alternativa óptima y le buscan el personal para que ejecute esa nueva forma de operar. Acuérdense ustedes que con una logística deficiente, que a veces no se nota, hay una especie de hemorragia permanente y usted está perdiendo plata y a veces está perdiendo hasta los clientes. Y termino este bloque con María Imoveis y sus muchachos. María Imoveis Floripá es un Instagram. Se dedican al desarrollo de negocios inmobiliarios en Florianópolis, Brasil, que es un resort, como dicen los ciúticos, antes decíamos balneario. Pero voy a ponerme a tono con los tiempos, voy a decir resort, un resort donde las inversiones están pero hirviendo. Amigos, el año pasado la gente que invirtió ahí obtuvo rentabilidad entre el 30 y el 40%, casi una lotería. Es muy buen lugar para invertir, seguro, los que compran no pagan nada, el que vende le paga a los que hicieron en la operación, o sea, a María Imoveis. Vaya a hacer negocios con ellos, estimado amigo, póngase en contacto ya con María Imoveis y gane plata como malo de la cabeza. Y dos cositas más, como diría Nicole, yo la imito porque ustedes saben. Wekiper, un grupo de contadores, auditores de primer nivel que están disponibles para tratar la contabilidad de su empresa, ya sea grande, mediano o pequeña. Es muy importante una contabilidad bien hecha para no tener problemas financieros, para que la empresa esté con problemas serios financieros, no se han dado ni cuenta, para no tener problemas con servicios de impuesto interno, por un montón de razones. Obviamente que es necesario tener contadores de verdad, buenos contadores, y esos están en wekiper.com. Y termino, amigos, y esto para las empresas también, airmagic-chile.com, una empresa de climatización europea que se instaló en Chile y que ofrece climatización a talleres fabriles, donde se junta calor por las máquinas, por la cantidad de gente que está trabajando, y no se olviden que hay un límite legal a la temperatura que puede haber en un taller fabril. También lo regularon eso, hay una ley, y si usted pasa esa temperatura y no va a faltar quien sople, quien hociconee, como se dice en castellano, van a llegar los inspectores y las multas son caballas. No crean ustedes que esto es una multita, son unas multazas. Así que póngase en contacto con airmagic-chile.com, tenga la mejor climatización, con los mejores equipos desarrollados por la tecnología europea, ahorros entre el 70 y el 80% de energía eléctrica y un excelente clima laboral. ¿Qué más se puede pedir? Bueno, nada más. Oye, pues. Nada más. Ya que el presidente Boric está de viaje, veamos lo que está ocurriendo en el mundo, como te gusta decir, aldea global. ¿Te parece? Y esto porque quiero partir diciendo que me parece que vamos a tener una semana tranquila. Hablemos de que es una semana de treguas. Ya que siempre hablamos que estamos entrando, no estamos entrando, estamos en un periodo ya en la mitad o en un tercio, qué sé yo, de un periodo mucho más militarizado, con mucho más conflictos que van estallando acá. Creo que esta semana va a ser tranquila. ¿En qué sentido? Primero que Pakistán e India siguen con su tregua a pesar de que Pakistán dijo que India no la estaba respetando. Es una tregua débil, es una tregua fácil, pero es una tregua. Y se le atribuyó a la mediación de Estados Unidos y de Donald Trump que hayan podido aliviar, por lo menos por esta semana. ¿Tú crees eso de Trump? No, no fue Trump. Todo, ¿eh? Trump es bueno para rogarse. No, pero es que ellos le agradecieron a Trump. Efectivamente, muy acelerado el presidente Trump en su cuenta de, no es Twitter, él está en, ¿cómo se llama la otra? Ya me voy a recordar. En su cuenta personal dijo que se había logrado una tregua. No es que él haya ido, pero sí estaban los equipos norteamericanos, Truth Social.
Pero Pero, Pakistán e India le agradecieron a Estados Unidos. sí, sí, sí. Esa fue Pero la diferencia. seamos realistas. Participó Estados Unidos. Trump tiene la tendencia, dos tendencias. Una, ladra más de lo que muerde, y segundo, se arroga todas las cosas. Lo que hizo que India y Pakistán llegaran a un acuerdo fue más o menos lo mismo que hizo que Chile y Argentina en el 78 no llegaran a la guerra. No el cardenal Zamoré en ese caso, ni Trump o su gente en este, sino que el miedo a las consecuencias de seguir adelante, punto. Pakistán pensando en las bombas atómicas de la India y la India pensando en las bombas atómicas de Pakistán. Ese es el verdadero elemento disuasivo de esta tregua, y no olvidemos además que las treguas son suspensiones transitorias de las hostilidades, pueden reencenderse. En el caso de Ucrania con Rusia, por ejemplo, cada vez que ha habido una supuesta tregua, los rusos se han aprovechado para atacar 20.000 veces. Las treguas no significa que se resolvió el problema. La tregua es una suspensión, es como que dice, cerramos las cortinas porque llegó la noche, pero mañana volvemos a la guerra, abrimos las cortinas. No, Vamos a ver, ojalá que la tregua se convierta en paz, pero yo no creo que se convierta en paz a menos que se resuelvan los problemas de fondo. Ahora, igual, supongo que los involucrados disfrutarán que por lo menos por unos días, si es que no caen las bombas, pero no hemos salido de este embrollo, de este periodo de guerras, ni mucho menos. Nadie se lo vaya a creer de que en este momento estamos viendo la luz y vamos a la paz en el mundo. No, no no, es así. no, claro que no, pero la tregua sí conduce a conversaciones Vamos a ver, en última ojalá. instancia, no la paz. Mientras se están bombardeando, matando, etcétera, es muy difícil sentarse a la mesa. Por eso es necesario este paso previo para poder recién Ojalá. iniciar conversaciones. Oye, pero además es tan compleja esa zona, ya me voy a ir a lo otro, pero imagínate que en Cachemira, que es mayoría musulmana, acuérdense que Pakistán se declaró la República Islámica de Pakistán. Pero además India, que tiene una porción que ellos administran en Cachemira, conviven cuatro más religiones, principalmente las que más conocemos, el budismo, el hinduismo, pero tiene el jainismo, entiendo que se dice así, o el sijismo Jainismo, sí, también. sí. Exacto. Entonces, al final son luchas territoriales, pero también son luchas religiosas en el sentido de que son posturas ante la vida muy distintas. Es Especialmente un el Islam. poco exacto. Y el Islam, además, en sí mismo es expansionista, es lo que quiere Irán. ¿Cuál es el objetivo de Irán? Poder convertir a toda la zona. Por eso le molesta tanto a Israel. Por eso Israel ahí es un punto negro para Irán. Convertir toda esa zona en una república fundamentalista islámica, donde ellos puedan Horror, horror. moldear a la población. Entonces, por eso en algún minuto, cuando estalló la guerra del 7 de octubre, volvió a estallar con la invasión de este grupo terrorista, se hablaba de que no se entendía la postura de Occidente, porque Occidente tiene que defender, en último término, los valores judeocristianos que componen a la sociedad occidente, independiente de las distintas figuras políticas o regímenes políticos que manejen a un gobierno puntualmente. Bueno, otra de las buenas noticias, ya no hablemos de buenas noticias. ¿Por qué digo ¿Por que es qué? una semana de tregua, una semana de calma para que respiremos? Ya. Ucrania y Rusia se abren a volver a sentarse a la mesa de negociaciones, pero esta vez ambos países directamente y el jueves en Turquía se sentarían, y digo se sentarían porque no está confirmado a la mesa de Quizá van a negociación estar de pie. un grupo, claro, o muy lejos, en esas mesas gigantes donde no se Sí. ven. Eh, Hoy, una anécdota, me acuerdo cuando se juntó Putin con Angela Merkel y Putin muy vivo, muy lejos, además muy vivo, Merkel lo fue a saludar y Putin estaba rodeado de sus dos perros, porque él sabía que Angela Merkel le temía a los perros, ¿saben? Y él va y saluda a Angela Merkel con los dos. Vean esa foto porque es muy ilustrativa de cómo hagamos un análisis quizá un poco exagerado, pero cómo Putin al final tenía a Europa y principalmente a Alemania, que dependía de la energía rusa, en la Con perro. mano, en la palma, y le pone a los dos animales al lado, y ahí Angela Merkel tiene que entrar a saludar a Putin, ni siquiera Guau, le con el dijo. reclamo Guau, de guau. Alemania de decir, oiga, sácame los perritos, pues. No, ni siquiera eso. Bueno, pero el punto es que
¿Qué es lo que pasó con esta negociación que va a estar en el medio Erdogan? Dice Zelensky, ok, pero yo emplazo al presidente Putin a que se sienta en la mesa conmigo el jueves en Turquía. Por eso digo se sentarían porque eso es lo que está pasando mientras grabamos y no sabemos qué tipo de delegación se va a Ok. juntar el jueves en Turquía. Varias cosas les quiero anunciar algunas las debiera haber dicho al principio, pero las digo ahora, amigos, y ustedes están todavía y no nos han abandonado como hacen algunos que se creen. Eh, Primero, este martes o sea, hoy día en la noche hay jamón, no, hay flamenco en la Casa del Hay Jamón, jamón. sí, hay jamón también, en Avenida Italia 830, en Bilbao hay un estacionamiento muy cerquita, lo van a pasar súper bien, vayan reservando mesas si no lo han hecho, porque se llena muy rápido, lo van a pasar bomba. Segundo, los artistas que actúan en estos espectáculos en la Casa del Jamón, y otros también que se van cambiando los equipos, todos de primer nivel, le ofrecen la posibilidad de tenerlos a ellos en un evento, en un cumpleaños, en un matrimonio, y para ponerse en contacto con este grupo de artistas de primer nivel, existe el sitio flamencas.cl, donde además hay unas cosas muy entretenidas sobre el flamenco que a usted le pueden interesar. Ellos están disponibles para ir a una casa, para ir a un lugar público, para ir a un matrimonio, que siempre se hacen en unos restaurantes gigantescos, creo, bueno, yo no sé. Eh, bueno, todo en flamencas.cl. Y además, OVNI se está acabando, este sí que ya se está acabando. OVNI es entre la evidencia y el encubrimiento, es el título porque tiene que ver con eso. Hay muchas evidencias de que el fenómeno es completamente real y hay muchos intentos de disimularlo, de encubrirlo, y esto hay que, digamos, de una vez por todas conocer el tema. Hay mucha gente que no cree en el tema simplemente porque no lo conoce. Hay que conocer las cosas, después decidan. OVNI, aquí está toda la información que he recopilado en un montón de ámbitos, no todos, y está narrado de forma entretenida, a veces hasta divertida. OVNI, entre la evidencia y el encubrimiento. Y tenemos este libro de Francisco Saldívar, Identidad Animal, que yo lo encontré muy interesante y todo el mundo que lo ha leído lo ha encontrado muy interesante. Su manera de ver el tema, por ejemplo, de la relación del hombre con la naturaleza, no es la misma el esquema estándar, cliché de los ambientalistas de hoy en día, es una mirada mucho más profunda y mucho más real. Y está el tema del lenguaje. Ustedes saben que el ser humano existe por el lenguaje. Eso es lo que nos diferencia de los monos. Aunque hay algunos que no se diferencian tanto en general, a pesar del lenguaje, o precisamente por el lenguaje que usan. Bueno, es un libro súper interesante, estimado amigo, se los recomiendo con gran fervor. Fuera de eso, en mi sitio, elvillegas.cl, las tiendas, quedan todavía libros míos de otras ediciones, preparados en grupos de A9, de A8, de A3, puede comprar de A1, y los precios están muy accesibles. Y les cuento que este año, en no sé, en 3 meses o 4, viene, viene, viene una obra final que termina este ciclo que ustedes conocen, que empezó con Tsunami, que siguió con Insurrección, que siguió con Revolución, debut y despedida, y ahora viene el último del ciclo, donde Dios Todopoderoso me hizo ver qué viene y qué significa y para dónde vamos. Personalmente me llamó por celular y me dijo, Feña, esta es la cuestión. Y yo lo tengo todo transcrito. Pronto, pronto, amigos, estamos dando los puntos finales para eso. Y hemos Se nos acabó el llegado tiempo. a... Bueno, para solo el elemento que me faltaba, porque creo uno de los más importantes de la semana, es la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China, Sí, donde por 90 días acordaron rebajar los aranceles en el caso de las importaciones chinas que entran a Estados Unidos, van a tener un 30%, estaban con un 145%, y las importaciones norteamericanas que entran a China van a quedar con un 10%, pero esto es para un tema más de análisis para el sí, sí, próximo sí, sí. jueves, Fernando. Tú sabes que termino a propósito, en China estaba quedando la crema ya. La cantidad de gente que estaba quedando cesante de un día para otro, porque la economía china realmente no es una economía, es como que China entera era una fábrica que produce para otro. Entonces, si ese Exacto. otro no compra, se hunde todo. No es una economía propiamente tal, eso lo voy a desarrollar como tema usado, qué es lo que es realmente una economía y qué es lo que es una fábrica, son dos cosas muy distintas. Bueno, efectivamente el programa ahora sí termina.
me temo, perdonad sus muchas faltas, como decían en los radioteatros antiguos, y good night and good luck, como dicen. Bye bye.